Shalom, Masejet Shabbat, la página Tzadik Tet, Amud Aleph. Estamos en la primera línea, en la última palabra de la línea. Seguimos con los yeriot, con lo que tapaban el Mishkan. Dice la Gemara Tanu Rabanan, yeriot atachtonot, las primeras, shel tchelet, quiere decir de lana pintada de tchelet, veshel argaman, lana pintada del color de argamán, veshel tolat sheni, y de lana pintada con la tolat sheni, que es de color rojo, veshel shesh, shesh es de lino, ve elionot, la capa segunda, shel maase izim, lo hacían de los pelos de las cabras, y dice la Gemara, la Braita, vegdola chochma sheneemra ba elionot yoter mima sheneemra ba tachtonot, la inteligencia, que es la inteligencia que necesitaban para preparar las yeriot altas elionot, era más grande que la que es necesitada para la primera capa. De ilu batachtonot kiti vekol isha chachmat lev beyadea tavu. Con respecto a la primera capa, se ha escrito chachmat lev. Veilu baelionot kiti vechol anashim asher nasa liban otana bechokma tavu et aizim. Con respecto a la segunda capa, se ha escrito una expresión mucho más de mucho más inteligencia. Nasa liban otana bechokma, que fueron elevadas por su corazón para llegar a la inteligencia necesitada, y no es solamente que inteligente es Chochmat Lev, sino Nasal Liban Otana Bechochma. Entonces vemos que era necesitado más inteligencia para poder prepararlas. Vetani está escrito en la Braita, Mishum Rabbi Nehemia, Shatuf Ba'izim Vetavui Min Aizim, que los hilos, la tviyá de los hilos de los pelos de las cabras se hacía sobre las cabras mismas. Y seguimos en la Gemara, Shteikzus Traot Hulei, lo que vimos en la Mishnah. Dice la Gemara, Amar Rav Mishum Rabbi Chia, Agalot, las caretas que tenían en el desierto, que sabemos que habían 4, 2, una al lado de la otra. Tachteyen, bajo de ellas, Ubeineyen, entre ellas, Vetzideyen Reshut Arabim, y también a los lados de ellos, también es Reshut Arabim. Todo este lugar bajo o entre las caretas o al lado de las caretas es Reshut Arabim. Ahora, más específicamente, las caretas tenían 4 ruedas, y entre la pared de la careta hasta la rueda, hasta el final de la rueda, hay la distancia, como vamos a ver en la Gemara, de 1 amá y cuarto. Entonces, a eso se refiere Betziden, a los lados de ellos, toda esa distancia era Reshut Arabim, y vamos a ver en la Gemara que también se le agregaba otra mitad de amá a esa distancia, y todo eso era Reshut Arabim. Ahora dice la Gemara, Amar Abaye, Ben Agala le Agala, Kemlo Orech Agala, entre una careta a la otra, quiere decir de una rueda, desde el extremo de una rueda al extremo de la rueda de la careta que está al lado, había la distancia que es con la misma distancia del largo de la careta. Quiere decir, ahora dice, Bekama Orech Agala, Hamesh Amot. ¿Y cuánto es el largo de la careta? 5 amot. Entonces también entre las caretas había 5 amot. Ahora pregunta la Gemara, Lamali, ¿por qué hay que hacer 5 amot largo? Be'arba'a upal gasagi, con 4,5 amot es suficiente. Explica Rashi, si quieren poner los krashim a lo ancho de ellos, el ancho era 1 amá y media, entonces se pueden poner 3 krashim a lo ancho y caben en 4,5. De igual, más de 3 no van a poner si son solo otra mitad de amá. Entonces, ¿por qué agregarle esa mitad de amá? Y también, si quieren ponerlos a lo grueso de los krashim, que es 1 amá, entonces van a poner 4, y igual no pueden poner 5, porque fuera del ancho del keresh mismo hay los brihim que también estaban conectados, que eran parte de los krashim, entonces también hay que poner una diferencia entre ellos. Por lo tanto, como hay que poner una diferencia, igual no van a poner más de 4, y es suficiente para esa diferencia agregar otra mitad de amá. Entonces, resulta que era suficiente 4,5 amot. Entonces, ¿por qué el largo de la careta era 5? Dice la Gemara, Ki eichi de lo lidcheku krashim. Si quiere ponerlo a los anchos y hace la careta exactamente de 4,5 amot, se van a apretar uno al otro, y para que eso no pase, entonces se les da otra mitad de amá. Sigue la Gemara, Magovet Sidei Agala, los lados de cada careta, Kemlo Rojav Agala, es como el ancho de la Agala. Vekama Rojav Agala, Shtei Amot Umechza. Y el ancho de cada careta era 2
y medio amot. Entonces también los lados, a cada lado de la careta, que es decir, entre la pared de la careta hasta el final de la rueda que tiene, es una amá y cuarto. De los dos lados, una amá y cuarto de los dos lados, da 2 amot y medio, que es el ancho de la misma careta. Ahora pregunta la Gemara, Lama li beamta upal gasagya, ¿por qué había que hacer la careta tan ancha 2,5 amot? Era suficiente hacerla 1,5 amot. Y explica Rashi que también si quieren poner los palos a lo largo de la careta, entonces lo ponen según el lado grueso de la careta, que es una amá, entonces queda en 1,5 amá, se pueden poner 3 filas de los krashim. ¿Y por qué había que hacerla más larga, 2,5 amot? Dice la Gemara, ki eiji de lolidadu krashim. Dice la Gemara, como los krashim eran largos, cada keresh ya 10 amot, y los ponían el largo del keresh a lo ancho de la careta. Si la careta es más angosta, es 1,5 no más de amot, entonces los krashim se van a mover y se pueden llegar a caer. Entonces por eso hacían la careta ancha de 2,5 amot. Ahora, pregunta la Gemara. Después de que aprendimos exactamente cómo era el largo y el ancho de las caretas y entre ellos, pregunta la Gemara, Ela de Kaimalan, lo que sabemos que es, lo que tenemos, una alajá que sabemos que es así, que derech reshut harabim, que un camino que es considerado reshut harabim, el dominio público, tiene que ser de shesh esre amá. El camino se aprende que tiene que ser de 16 amot. ¿Y de dónde lo aprendemos? Anan de Gamrinanla. Anan de Gamrinanla. Nosotros lo aprendimos que es 16 amot. Mi Mishkan. ¿De dónde lo aprendimos? Lo aprendimos del Mishkan. ¿De dónde? De justamente las caretas. Las caretas, aparentemente, lo que vimos no es 16. Por un lado sabemos que la halajá es que el camino es 16 amot. Y lo aprendimos del Mishkan de las caretas. Las caretas, hacemos la cuenta, son solo 15. De Mishkan, Hamisrei Havai. Según la cuenta que hicimos, da solamente 15, porque dijimos que cada careta, el ancho de ella es 2,5 y a los lados es otro 2,5, son 5. Entre las caretas hay 5, otra careta al lado, otros 5. Llegamos a 15 amot, mientras que nosotros sabemos que la halajá es que se necesitan 16 amot. Ahora, antes de ver lo que contesta la Gemara, Rashi hace una pregunta. Los krashim, dijimos que el largo de ellos es 10 amot. Entonces, de una punta a la otra punta de los krashim hay mínimo 20 amot. Y también hay que agregar un poquito más porque tiene que haber una diferencia entre los krashim, no pueden pegarse uno al otro. Entonces, es aún un poquito más, pero mínimo de 20 amot. Entonces, como la Gemara hace la cuenta solo desde la careta, desde una punta de la careta hasta la otra punta, y mientras que si hacemos de punta y punta de los krashim, llegamos a 20 amot. Dice Rashi que solamente donde están las caretas puestas es el reshut harabim, pero lo que cada keresh, lo que cada palo de los krashim sigue a los lados y se extiende a los lados, eso no es reshut harabim, porque el keresh, después de estar sobre la careta, es más alto que 10 tfajim. Y todo lo que está más alto de 10 tfajim ya no es considerado reshut harabim. Por lo tanto, no se aprende de los krashim mismo, sino de las caretas y la distancia que está entre ellos. Y entonces llegamos a 15. Y volvemos a la pregunta, que nosotros sabemos que la halajá es que el dominio público tiene que ser el camino de 16 amot y no de 15. Contesta la Gemara, Amta yeteira have de Abekai ben Levi, de Jimishtal fei krashim abenakit lau. Dice la Gemara, a esos 15 amot hay que agregarle otra amá. Explica Rashi, mitad de amá al lado a los lados de las dos caretas de un lado y otra mitad de amá al otro lado, al otro extremo de las otras dos caretas, que ahí se paraba un Leví que estaba encargado de ir detrás de las caretas y mirar que los krashim no se lleguen a caer. Ahora, y si él ve que un keresh se está moviendo, se cae a la mitad o algo así, entonces él corría debajo de los krashim. Dijimos que los krashim son aún más largos. Él corría debajo de los krashim, se metía en el espacio. Vimos que se ordenaban los krashim 2 y 2 y al otro extremo 2 y 2 y entre ellos había el espacio de una amá. Lo vimos en la página anterior. Él se metía en ese espacio
y ordenaba los krashim mientras andaban. Ahora, como están andando, entonces él no puede pararse entre las dos ruedas, sino se paraba al lado, más al lado, y esa es la mitad de amá que él necesitaba para poder pararse al lado de las ruedas, un poco más entre ellas, pero un poco al lado, y arreglar los krashim. Entonces de ahí aprendimos otra amá, y por eso llegamos a la halajá, que son un camino de 16 amot. Y pasamos a la próxima Mishnah. Dice la Mishnah, Juliat Abor. Ahora pasamos a otro tema. Juliat Abor se refiere a la tierra después de excavar y formar un pozo. La tierra que excavan se organiza alrededor del pozo y eso forma como una muralla para hacer como una pared que la gente no se caiga. Entonces dice la Mishnah, Juliat Abor, quiere decir el pozo con la Juliá, con esa tierra que está alrededor de ella, ve acela o una roca, she'en gvoin asara verochban arba'a, que tienen la altura de 10 tfajim, que es el pozo con la Juliá tiene 10 tfajim, o una roca que tiene la altura de 10 tfajim, y el ancho de 4 tfajim. Entonces eso forma una reshuta yahid, un dominio privado. Por lo tanto, anotel mehen, el que coge algo de ellos y lo saca al dominio público, ve anoten al gabán, o alguien que pone sobre ellos, y en el pozo sería en ellos, en el mismo. Entonces, hayab, vamos a ver que también con respecto al pozo, puede ser cuando él pone sobre la Juliá misma. Entonces, dice la Mishnah, ve anoten al gabán, hayab. Entonces, como ellos son dominio privado y estamos hablando que lo está poniendo algo del dominio público, tiene que traer korban. Pajot miken, si son menos de la altura o menos del ancho, patú. Entonces, no es una prohibición de oraita. Pregunta la Gemara, Lamali lemitnei Juliat Abor ve'asela. ¿Por qué había que mencionar la Juliá del pozo? ¿Quieres hablar de un pozo comparado a una roca que es alto? Entonces, di directo, litnei Abor ve'asela, di el pozo y la roca, sin hablar de la Juliá. ¿Para qué había que mencionarla? Dice la Gemara, Mesailei le Rabbi Yohanan, de Amar Rabbi Yohanan, Bor vejuliata mitztarfin le asara. Dijo Rabbi Yohanan que la Juliá que está alrededor del hueco, del pozo, si el pozo mismo no tiene el hondo de 10 fajim, pero junto con la Juliá sí se forman 10 fajim, ellos se juntan para formar 10 fajim, que entonces puede formarse ahí una reshut ayahid. Y eso lo enseñó Rabbi Yohanan. Dice la Gemara, esta Mishnah demuestra que es como la opinión de Rabbi Yohanan. Dice la Gemara, Tanya Nami, hay una braita que dice lo mismo, Bor bershut arabim, amuka asara verachava arba, un pozo en reshut arabim que tiene la profundidad es de 10 tfajim y el ancho de 4 tfajim, en memalin imena beshabat, es prohibido llenar de ella agua, quiere decir sacar de ella agua hacia afuera en Shabbat. Elaimken asula mechitza gvoa asarat tfajim, al menos que hagan una mejitza alrededor del pozo, no donde está el pozo, sino más afuera del pozo, alrededor de donde está parada la gente que quiere sacar el agua. Y entonces es cuando sacan el agua del pozo hacia afuera, si tienen mejitzot alrededor de ellos, que tienen la altura de 10 fajim, entonces donde ellos están parados también es reshut yahid, entonces sí pueden sacar el agua para afuera. Sigue la braita, dice, ve'en shotin eimena beshabat, también es prohibido tomar de el pozo. También si la persona quiere inclinarse al pozo y tomar de él, también es prohibido, porque tenemos el temor que él venga a sacar el agua hacia afuera del aire del pozo y entonces terminó haciendo una labor. El aimken echnisla rosho verubo. La condición para que sea permitido tomar de ella es que él se incline por completo, quiere decir, la cabeza con la mayoría del cuerpo. En ese caso no tenemos el temor que él venga a sacar el agua. Otra cosa dice la braita, ubor vejuliata mitztarfin le asara. El pozo y la juliá, la tierra que está alrededor de ella, se juntan para formar la profundidad, para formar la altura de 10 fajim y entonces volverse reshut yahid. Entonces vemos que la braita dijo exactamente lo que había dicho Rabbi Yohanan, que dijimos que la Mishnah
muestra que él tenía razón en lo que dijo. Y hasta aquí la página Tzadik Tet Amud Aleph. Muchas gracias. Beatzlaja.